Buenos días, mis queridos hermanos, gusto en saludarles, otro devocional más el día de hoy. Como siempre, decirle que se sienta feliz y contento, contenta por un día más que el Señor nos ha dado de vida, y es la razón por la cual tenemos que estar muy, pero muy agradecidos con el Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir otro corto devocional. Como comprenderán, estamos estudiando el libro de los Proverbios. Y en este libro nosotros encontramos grandes perlas de las cuales nosotros necesitamos leer y aprender. En repetidas ocasiones algunas personas me han comentado que por qué en las iglesias se aporta, o sea, se da. La Biblia es bien clara. El apóstol Pablo dice que si usted es bendecido, usted aporte. Si usted no es bendecido, no aporte. Pero si decimos que no somos bendecidos, estamos mintiendo. Entonces, en las congregaciones siempre se va a hablar de dinero porque hay que pagar un salario, ya sea al predicador o a las personas que trabajan en la iglesia. Pero bien, mis queridos hermanos, solamente quiero compartirles este pasaje. De hecho, este tema es muy largo, muy amplio, que en realidad en 10, 15 minutos nosotros no vamos a aprender todo lo que la palabra del Señor nos enseña a través de este libro que se llama Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, cuando leemos en el capítulo 3, en Proverbios 3, ya hemos estudiado algo otros textos, pero aquí hay un texto del cual yo quisiera que meditemos en él y que nos demos cuenta de cómo el Señor siempre le habla a cada hombre de Dios que pone su mente, ahora sí, y su corazón en aprender de la palabra del Señor. Aquí hay un texto que dice en el capítulo Proverbios 3, 8 y 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí nos está diciendo que honremos a Dios con nuestros bienes. O sea, Dios nos da la facilidad, la oportunidad, la fuerza para poder ir a trabajar. Y sabemos que cada uno de nosotros, si tiene trabajo, dice el proverbio dice que el hombre diligente estará siempre bendecido por el Señor, y el negligente va a ir siempre a la pobreza. Cuando leemos este libro de los Proverbios, el rey Salomón, quien fue uno de los hombres más ricos en su tiempo, él expone estos textos y los dejó palpados para que se quede en nuestra mente y en nuestros corazones. Bien dice la palabra que el que lea entienda lo que la Escritura dice. Y de hecho, cuando leemos estos pasajes, cuando dice honra a Jehová con tus bienes, se está refiriendo que si usted es bendecido, usted puede aportar en la congregación a donde usted se encuentre. Entonces, si usted no es bendecido, no aporte. Tampoco nadie le va a poner una pistola en su cabeza para que usted dé. Porque estos temas son bien espinosos y a la vez bien delicados. Cuando uno empieza a conocer de la palabra, se le hace muy difícil tener que aportar en las congregaciones, poner sus diezmos o dar una ofrenda. Siempre he dicho, hoy que yo leo la palabra me doy cuenta de lo necesario que es la economía en una iglesia. En una iglesia hay muchos gastos los cuales tienen que hacerse. Entonces muchas personas ponen su mirada en el dinero y dicen, yo no voy a dar o no doy. Se les hace duro aportar algo. Déjeme decirle que el Señor es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de todo. O sea, si usted tiene fuerzas para poder ir a trabajar, es porque el Señor se las da. ¿Cuántas personas no han dejado esta tierra y han tenido mucho dinero, pero no tienen salud? Y de ellos hay muchos, hay muchísimos. Hace algún tiempo se murió Steve Jobs, por ejemplo, el hombre el creador de los teléfonos Apple. También el Superman, ¿se acuerdan? El Christopher. Este hombre era muy rico y acabaron en la pobreza. Entonces a nosotros la palabra nos dice que si nosotros somos bendecidos, que nosotros aportemos. Entonces, mis queridos hermanos, donde quiera que usted se encuentre, y si usted está escuchando este video, no
ponga la mirada en el dinero. En todas las iglesias hay gastos. Ahora, hay iglesias que pueden mantener a un ministro, le pueden dar su salario. Dice la palabra en Santiago, dice que el obrero es digno de su salario y que usted no puede detenerle el salario a un obrero. Entonces, hoy que yo leo más la palabra me doy cuenta de cómo Dios siempre está hablando. Y estos cortos devocionales los hacemos con el único objetivo que nosotros aprendamos. Y porque así como estuve yo, posiblemente usted está en este pensamiento. A veces vagamos en estos pensamientos. Pensamos que el ir a la iglesia nos van a pedir dinero y es la razón por la cual no vamos a ir. Mire, imagínese, me acuerdo el apóstol Pablo cuando estuvo ahí con cierto hombre y él le habló de la palabra. Y él le dijo, por poco me persuades, Pablo, a ser cristiano. O sea, y él dijo, por poco o por mucho. Entonces, no se ponga usted a pensar que porque da mucho o porque da muy poco. Entonces, Dios es el que le da el ánimo y las fuerzas y pone los medios para que vayamos a trabajar. Entonces, mis queridos hermanos, estos devocionales siempre los hacemos con el único objetivo, propósito es de que nosotros aprendamos. Fíjese lo que dice aquí. Dice, y con las primicias de todos tus frutos. Con las primicias. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que dar al Señor de las primicias, de lo primero, no de lo que le sobra. En unas iglesias hablan de la limosna. Sí, que usted ponga una limosna. Dios no es limosnero. Dios no es limosnero, mi querido amigo, mi querido hermano. Entonces, Dios tiene y merece lo mejor, lo primero. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, usted será bendecido. Entonces, la iglesia tradicional le habla de las limosnas. Dios no es limosnero. Aporte, apoya a la iglesia local. Anímese. Aporte de lo primero, ¿sí? De lo más gordo se daba los holocaustos. Por eso cuando vinieron aquellos dos hombres, Caín y Abel, ¿se acuerdan? A ofrecer ofrenda a Jehová Dios, dice la palabra que Dios miró con agrado lo que Abel ofreció. Y desde allí el maligno se levantó y tuvo que quitarle la vida a su hermano, en este caso Caín. Entonces hay que dar de lo mejor, lo que Dios pone en nuestros corazones. La Biblia dice, cada quien dé como propuso, dice, no por tristeza ni por necesidad. Y mire, hay muchísimos textos de los cuales podemos hablar que hablan de las finanzas. En Malaquías 3, 9 al 10, por ejemplo, dice que vengan todos y depositemos en el alfolí, ¿sí? Echemos el dinero, que pongamos ahí el dinero. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Wow, cuando yo empecé a leer estos pasajes bíblicos y empecé a leer otros libros extra Biblia, me doy cuenta de cómo Dios es primordial que usted aporte, que usted quiera aportar para la obra misionera, para la obra de su iglesia, porque todo cuesta. Entonces, mis queridos hermanos, fíjese lo que dice el 10, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Cuando una persona aporta de todo corazón, Dios lo bendice. Hay una historia donde dice que aquel hombre que tenía muchos bienes, un día dijo, voy a derribar mis graneros y los haré más grandes. Y le dijo, necio, hoy esta noche vienen a pedir tu vida y lo que tiene, ¿de quién será? Entonces, mis queridos hermanos, en la Biblia tenemos muchos consejos de los cuales nosotros podemos aprender. Cuando dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas, oiga bien, que por lo poco que gana, pero aporta en su congregación, Dios lo bendice, multiplica. Dice la palabra, yo derramaré bendiciones hasta que sobreabunde, dice. Dice que abriré la ventana de los cielos y vendrán bendiciones sobre ti hasta que sobreabunde. Le digo porque muchas personas, algunas me han dicho a mí, se han atrevido a decirme de que los predicadores roban. Mire, no le voy a contradecir.
Hay personas que se han hecho ricos supuestamente hablando de la palabra, entre comillas. Pero una persona que lee la palabra del Señor se dará cuenta. Dice la palabra que sea todo el hombre mentiroso, pero la palabra de Dios veraz, dice. Entonces, cuando dice aquí, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? Mosto es jugo de uvas o vino. Entonces, mis queridos hermanos, en estos pasajes nosotros tenemos una gran enseñanza muy importante, de la cual nosotros tenemos que meditar en ella. Cuando leemos nosotros Éxodo 22, 29, Éxodo 23, 19, Deuteronomio 18, 4, Deuteronomio 6, 9 al 11, nos damos cuenta de las grandes bendiciones que el Señor le da a una persona cuando busca del Señor, cuando quiere hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando Dios nos pone en ciertos lugares, Dios nos da la oportunidad de que nosotros aprendamos y conozcamos. Dios es el que está en control de cada uno de nosotros. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 6, verso 9 al 11, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, dice, que te daría ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que coman, dice, y te sacies. Entonces aquí tenemos grandes promesas de las cuales usted y yo será bendecido siempre y cuando usted quiera buscar del Señor. Entonces estos pasajes, cuando dice aquí que usted ponga de lo primero que usted tiene, no de lo que le sobra. Entonces estos textos son para que meditemos en ello. Y ya para ir cerrando nuestro punto, fíjese, cuando leemos Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Entonces, mis queridos hermanos, estos pasajes son para meditar. Dios nos ha bendecido. Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob la tierra prometida, aquellas ciudades que ellos no habían edificado, aquellos lagares que ellos no habían plantado. Entonces Dios les dio todo aquello. De igual manera, el mismo Dios que tenían aquellos hombres, los patriarcas, es el mismo Dios que tenemos hoy en día cada uno de nosotros. Así de que, mi querido amigo, querido hermano, donde quiera que usted se encuentre, a donde llegue esta señal, solamente compartimos estos cortos devocionales para que usted y yo meditemos en la palabra. Nuestro objetivo es de que nosotros aprendamos más de lo que dice la palabra del Señor. Y recuerde, le leeré otra vez los textos. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bendiciones tenemos en Cristo Jesús. Vamos a hacer una corta oración. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, por las bendiciones que nos das en Cristo Jesús. Te pido por aquellas personas que estarán escuchando, Señor. Y si hay 2 o 3 o 4 personas los que quieran escuchar y tengan pensado, Señor, que en las iglesias les quitan su dinero, Señor, ábreles la mente y sus corazones, y que ellos vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Gracias por todo en Cristo Jesús, Padre. Amén. Mis queridos hermanos, nada más lejos de la verdad. Estos pasajes son para meditar. Por lo tanto, es necesario que abra las Escrituras, lea lo que dice la palabra. Y yo le aseguro que dice que este libro, cualquiera que lo lee, por muy torpe que sea, Dios siempre tendrá bendición para cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos,
Gusto en saludarle, como siempre decirle, no tenga temor de ser feliz. Que Dios le bendiga. Chao, chao. Bendiciones.